Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente les saludamos aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y esperamos que sean bendecidos por nuestro Dios. Hoy vamos a meditar la palabra de Dios allá en Hechos capítulo 9, versículo 32 al 43, y puse como título este mensaje: Cree sin esperar milagros. Dice la palabra de Dios en el versículo 32: Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Bueno, en este texto vemos que Pedro pues había ido a visitar a estos hermanos. Dice ahí que vino a los santos, o sea, a los que habían creído en Cristo, a los que habían sido perdonados por Cristo, limpiados por Cristo, después de un arrepentimiento de estas personas y puesto su fe en la obra redentora de Jesucristo. A ellos le llama santos. Cuando dice vino los santos, se refiere a personas vivas que andaban, que caminaban. No se refería a santos o a santitos de figura, de personas o de otras cosas. No existe eso en la Biblia, santitos. O sea, aquí menciona personas que habían entregado su vida a Cristo, personas consagradas a Dios en plena vida. Y esto dice que, pero había uno que sí estaba vivo, pero con una enfermedad de parálisis que se llamaba Eneas, que significa en su nombre alabanza. Curiosamente, sin embargo, esto es lo que encontramos en este pasaje. Dice que Pedro le dice a este hombre Eneas, que estaba allí postrado con un parálisis, y dice: Jesucristo te sana. Es una de las cosas interesantes en el momento en que Jesús te quiere sanar. Dice este texto que ya llevaba 8 años allí, pero Dios tenía un propósito para su vida. Fue en ese momento cuando Pedro llega, entonces fue en que Dios sanó a este hombre. Dice este texto que después de eso, personas que vieron esto se convirtieron al Señor. Bueno, muchas veces tiene que suceder eso, muchas veces tiene que haber milagros para que las personas se conviertan en Él. Más bien, muchas personas incrédulas necesitan ver milagros para que se conviertan a Jesús. A veces la gente no entiende lo que es un milagro, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que cada paso de nuestra vida es un milagro, pero las personas quieren ver algo asombroso. El hecho de que usted camina, el hecho de que usted se levanta, es un milagro de Dios, porque bien usted podría no levantarse el día de hoy o el día de mañana, pero usted se levanta, pero usted descansa, usted duerme, usted no sabe cuando se acuesta y se duerme, y cómo es que usted está vivo y puede estar durmiendo, descansando. Eso es un milagro, en qué momento usted se va a levantar, se va a despertar. Entonces, siempre, en todos los momentos, todo el día, hay un milagro. Solo que muchas veces la gente no cree en Dios, en que Dios hace milagros, tiene el control de la vida. Entonces, tampoco los milagros garantizan una fe auténtica. ¿Cuántas personas vieron milagros de Jesús? Y solo como 120 personas permanecieron antes de que el Espíritu Santo llegara. Entonces, los milagros no garantizan una fe auténtica. En lo que la persona tiene que hacer, tiene que entregarse a su vida a Jesucristo.
la siguiente historia encontramos, dice el versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. En Jope, dice, ahí estaba una discípula, o sea que una persona que seguía a Jesús, entonces entregada a Jesús, pero también entregada al trabajo, a las limosnas, a la caridad de las personas. Tabita significa gacela, Dorcas, hembra de un corzo, o sea, un emblema de la belleza. En las discípulas, dice, abundaban en buenas obras, o sea, muchas obras, un montón de obras, obras buenas. No hacía falta nada, no tenía ninguna necesidad, abundaba en buenas obras esta mujer interesante, una mujer que dedicada al Señor, una mujer extraordinaria que cualquiera puede admirar de esa persona. Y no solamente dice hacía las cosas, sino que también ayudaba a los demás. Era una mujer que no tenía necesidad de nada, al contrario, ella daba, ella ofrecía. Entonces, parecía que aquí en este texto tantas viudas dice que había ahí, y seguramente ellas estaban con Tabita, con Dorcas. Entonces dice este texto que pues al parecer no era suficiente las buenas obras que ella hacía, porque aún ahí habían personas que no creían en Jesús, y vemos que ella pues hacía buenas obras, pero ella en un momento murió. En este pasaje aprendemos que de nada sirve que usted haga buenas obras, obras de caridad, si las personas no son salvas. Así que las buenas obras tienen que ir de la mano. En sí, las obras de caridad no harán que las personas crean en Cristo. Así que ella tuvo que morir. Dice allí que ella murió y las personas venían y llorando y mostrando los vestidos que ella hacía. Y entonces después de esto, cuando ella muere, pues escucharon de que Pedro estaba ahí cerca, y entonces mandaron por Pedro, enviaron por Pedro, y así le dijeron: ven pronto. No estaba tan cerca, estaba como a unos 18 kilómetros, así que tenían que hacer una misión rápida, porque no había refrigeración en la tarde, debía de ser sepultada Tabita. Entonces Pedro dice, tan luego que escuchó, pues él inmediatamente vino. Así que tenían que caminar estas personas por lo menos unas 3 horas o 2 horas, y de regreso pues sí necesitaban unos 4 o 5 horas para que Pedro llegara. Pero tan luego dice que llegó, dice el versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Hay una cosa muy importante que Pedro dice que le dijo a las personas: sálganse de aquí todos, yo necesito concentrarme en la oración, necesito estar con la persona, nada más, orando. Entonces, ¿cuántas personas quieren en nuestro tiempo, o cuántas personas hacen que lo vean cuando están haciendo milagros en este tiempo, en el día de hoy?
todos quieren sobresalir, todos quieren que las personas lo vean, pero Pedro, entendiendo que él no es el que hace el milagro, sino que es Dios quien hace el milagro, solo él es un instrumento de Dios. Y entonces él necesitaba orar, necesitaba arrodillarse y entonces para poder concentrarse. Así que otra vez dice, después de eso, cuando Tabita se levantó, cuando se incorporó, dice, y él dándole la mano le levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notoria en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. O sea, otra vez muchos creyeron, así que habían muchos incrédulos en ese lugar, a pesar de las buenas obras de Tabita. Tuvo que morir para que las personas creyeran. Eso es algo que nosotros nos admiramos y nos sorprendemos. Cómo una mujer que hace buenas obras y todo eso, y las personas no creen. Las personas simplemente recibían la caridad, pero no se convertían al Señor. Hasta que Tabita tuvo que morir, y entonces las personas pudieran valorar que esta mujer era una persona creyente, seguidor de Jesús, una discípula, y que era tan valiosa, y ahora ellos entonces pudieron ver los milagros y entonces creyeron. La pregunta es para ti, ¿por qué tienes que esperar que alguien tenga que morir para que creas en Cristo? ¿O que alguien se enferme para que creas en Cristo? ¿Por qué tienes que pasar tantas tristezas primero para que veas el poder de Dios? No es que no exista el poder de Dios, sino que muchas veces tú la ignoras, muchas veces no lo tomas en cuenta. Ahí estaban las personas, y ahí estaba Tabita, haciendo cosas extraordinarias, ayudando a la persona por ser una discípula, una hija de Dios, pero como que nadie lo valoraba, hasta que el día que ella muere, entonces pudieron valorar, oye, esta era una persona muy buena, pero no venían de solamente buena, sino que era por Cristo Jesús. Entonces cuando ella muere y luego por la gracia de Dios se levanta, entonces ellos pudieron mirar que era un milagro de Dios. Pero dice la palabra de Dios que muchos creyeron en el Señor. Y eso espero que usted no tenga que esperar el milagro de Dios en su vida, algo extraordinario, sino que vea usted que todo el tiempo se hace un milagro en tu vida y creas en el Señor. Y no esperes que tenga que suceder algo extraordinario o algo triste para que tú puedas creer en Cristo. Tú puedes creer en Cristo hoy, en este momento. La pregunta es, ¿tú estás decidido a creer en Cristo y valorar los milagros de Dios y el poder de Dios a tu alrededor? Bueno, espero que así sea. Espero que tú no esperes milagros extraordinarios, grandes, que tú esperas para que tú creas en Cristo. Tú puedes creer en Cristo aún cuando no sucede esto, aún cuando tú solamente valores las pequeñas cosas que pasan en tu vida. Así que, hermano y amigo, yo te invito a que tú te acerques a Cristo y busques al Señor, te conviertas al Señor y vengas a Él, porque Él está esperándote. Él quiere que tú seas salvo por el Señor. Que Dios te bendiga y quiero orar por ti. Gracias, oh Dios, gracias Padre en esta mañana, gracias por tus bendiciones, por tu cuidado, por tu gran amor, y gracias Padre por tu palabra. Rogamos, Señor, que cada mensaje, cada palabra sea de bendición para cada persona que escucha. Bendice a cada uno de ellos y que, Señor, vengan a ti, Señor, que valoren tu poder, tu amor, tu cuidado, y no esperen, Señor, que pase cosas tristes en su vida y entonces puedan creer en ti, sino que, Señor, ellos pueden evitar todo esto y pueden creer en ti en este momento. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, pues amigos, que Dios les siga bendiciendo
Y aquí los esperamos, aquí en nuestra iglesia Monte de los Olivos. Reciban muchos saludos. Que Dios les bendiga.